Bueno, entonces vamos a iniciar. Pues mi nombre es Crisanto, yo les voy a dar la hoy y pues prácticamente vamos a hablar sobre cosas que ustedes deberían de saber, pero tal vez no con profundidad. Entonces vamos a intentar reforzar algunos temas de álgebra que han trabajado en la escuela probablemente. Entonces, para eso, primero vamos a empezar por hablar de exponentes. ¿Ustedes saben lo que es un exponente? Pueden contestar por el chat si quieren. No sé. Va, dicen que sí. Pues, haz de cuenta que definimos los exponentes como una abreviación de la multiplicación. Es decir, si tenemos un número a la m, eso quiere decir que estamos multiplicando el número a por sí mismo un total de m veces, ¿no? Y pues eso suena muy sencillo, ¿no? Pero de aquí podemos empezar a sacar algunas propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si multiplicamos a la m por un número a la n? Pues realmente lo que está pasando es que estamos multiplicando a la a m veces y luego la estamos multiplicando otras n veces, ¿no? Entonces, en total, estamos multiplicando la a m más n veces. Entonces, pues sí, justo lo que dicen. Esto es igual a la m más n, ¿sí? Entonces, luego también pasan otras cosas, como por ejemplo, a ver, voy a borrar esto. ¿Qué pasa si tenemos algo como a la m entre a la n? Pues se da cuenta que vamos a tener a la a multiplicada m veces arriba y n veces abajo, ¿no? Entonces vemos que n de esas veces se van a cancelar si n es menor que m, ¿sí? O sea, va a quedar como algo así, supongo. Y por aquí otras as. Mm. Entonces, eso lo podemos escribir de otra forma, ¿no? Que como dicen ustedes, se restan los exponentes. Es decir, esto es igual a la m menos n. Y pues esas son como las propiedades más sencillas que sabemos de los exponentes. Entonces, creo que hasta ahí no hay mucho problema. Pero, ¿por qué sirve esto? Porque luego podemos empezar a ver como formas de usar los exponentes que nos demuestren que realmente estamos entendiendo cómo funciona. Mm, déjame borrar todo esto. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver hoy va a ser intentar escribir este número, 3 a la 5 más 3 a la 5 más 3 a la 5 como una potencia de 3. ¿Alguien sabe qué número deberíamos de poner ahí en donde está la caja? Y bueno, para ver, o sea, dicen que es 3 a la 6, pero ¿por qué sería 3 a la 6? Pues si se dan cuenta, como estamos sumando el 3 a la 5 tres veces, podemos escribir esto como 3 a la 5 multiplicado por 3, ¿no? Porque es la abreviación de la suma. Y pues 3 es nada más 3 a la 1. Entonces esto nos queda nada más como 3 a la 6, por las cosas que vimos hace rato, ¿no? Y pues hasta ahí todo queda muy sencillo, ¿no? Pero luego viene algo un poco más interesante, que es ver qué pasa cuando tenemos una potencia y lo elevamos a otra potencia. O sea, algo del estilo 3 a la 5 elevado a la 2.
O sea, ¿qué podríamos dejar aquí? Pues si se dan cuenta, esto significa que estamos multiplicando 3 a la 5 por 3 a la 5, ¿no? Entonces, como lo estamos haciendo dos veces, se están sumando dos veces aquí arriba. Y pues ya nos queda que esto es en realidad 3 a la 5 por 2, que es 3 a la 10, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos generalizar esto? Pues simplemente lo dejamos como a a la m elevado a la potencia n es lo mismo que a la m por n, ¿sí? Y pues esa sería la tercera propiedad que deberíamos de tomar en cuenta. Y ahora, ¿cómo ver que realmente me están siguiendo hasta aquí con esto? Pues vamos a ver otro problema, ¿no? Déjenme borrar esto. El siguiente problema es, ¿cuántos dígitos tiene el número 16 a la 505 por 5, 25 a la 10.010? En lugar de preguntarles si alguien se sabe la respuesta del problema, les voy a preguntar si alguien sabe qué hacer aquí o qué se les ocurre hacer, utilizando nada más las propiedades que acabamos de ver. Y pues obviamente no pueden usar calculadora, ¿no? Entonces, si alguien quiere decirlo por el chat o usando el micrófono, se convierten a base 2 y 5. Pues sí, justo eso, ¿no? Porque nosotros sabemos que 16 es 2 a la 4, ¿no? Entonces, 16 a la 505 es lo mismo que 2 a la 4 por 5. Bueno, voy a escribir bien. Mm, Y pues, ¿cuánto es 4 por 505? Es justo 2020, ¿no? ¿Y qué pasa con el 25? Pues lo mismo. El 25 es en realidad 5 al cuadrado. Entonces, 25 a la 10.010 es en realidad 5 al cuadrado elevado a la 10.010. Y pues esto, por las propiedades que ya vimos, es igual a 5 a la 2020. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta ahorita? Pues que la multiplicación que queríamos era en realidad igual a 2 a la 2020 por 5 a la 2020, ¿no? Y aquí surge otra de las propiedades de exponentes que no les había dicho, pero que es muy intuitiva, que es que si tienen el mismo exponente, podemos agrupar las bases. Es decir, como tenemos 2 a la 2020 y 5 a la 2020, podemos escribir esto de esta forma. 2 por 5 y todo elevado a la 2020. Y si se preguntan por qué podemos hacer eso, pues si se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos 2020 doces multiplicados y en la parte de abajo también, ¿no? Y pues lo mismo pasa con los 5. Entonces esto es nada más 10 a la 2020. Y pues 10 a la 2020 nosotros sabemos cómo luce, ¿no? Porque es una potencia de 10. Sabemos que es un 1 seguido de un montón de ceros. En particular 2020 ceros. Entonces pues ya, ¿no? La respuesta era 21 dígitos. Y pues la siguiente propiedad que vamos a ver, bueno, antes de ver una propiedad siguiente, les voy a hablar de algo que me faltó decirles hace rato, que era que si se dan cuenta, habíamos dicho lo que pasaba con esto, ¿no? A a la m entre a a la n
es igual a la m menos n, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos algo de la forma, no sé, por decir un ejemplo concreto, 5 a la 3 entre 5 a la 4? Pues esto, si lo desarrollamos, nos van a quedar 3 5 arriba, ¿no? Y 4 5 abajo. Entonces, si se dan cuenta, estos se van a cancelar y nos va a quedar nada más un 5, ¿no? Entonces esto es 1 a la 5. Pero por la propiedad que habíamos dicho, esto es lo mismo que 5 a la menos 1. Y pues entonces podemos generalizar esto. Como dicen ustedes, queda negativo. Podemos definir entonces que a la menos 1, no puedo rayar aquí, a ver ya, es igual a el inverso de a, ¿no? 1 sobre a, que es la como cuarta propiedad, se podría decir. Y pues también usando una demostración del mismo estilo, podríamos ver que a la 0 queremos que sea del estilo, o sea, que sea 1, ¿no? Porque pasaría algo como, a ver, supongamos que aquí en lugar de un 4 viniera un 3, ¿no? Entonces aquí no nos sobraría ningún 5. Entonces, pues si se dan cuenta, nos daría 1. Y pues justo esa es la otra propiedad que queremos, que a la 0 sea igual a 1. Y pues creo que ya sería como lo más importante de exponentes, pero todavía nos falta ver algo más, de que podemos definir los exponentes para números que son fracciones, como a la 1 medio. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues intentemos ver lo que sería 25 a la 1 medio. Sabemos que 25 es 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 5 al cuadrado a la 1 medio. Entonces, nosotros sabíamos que cuando hacíamos esta cosa de aquí, en realidad los exponentes deberían de multiplicarse, ¿no? Entonces, si queremos que se mantengan las propiedades que hemos visto hasta ahorita, esto debería de ser igual a 5. Y pues justo 5 es la raíz de 25, ¿no? Entonces podemos empezar a pensar un poco más en estas cosas y ver que un número elevado a 1 sobre n es igual a la enésima raíz del número, ¿sí? Y pues eso nos sirve mucho porque luego podemos empezar a hacer cosas un poco más avanzadas o más chistosas, no sé cómo lo quieran ver, como el siguiente problema, que va a ser comparar los números raíz de 5 y raíz cúbica de 9 sin usar calculadora. O sea, ver cuál de estos dos es más grande que el otro. Y pues, ¿cómo hacemos esto? Pues vemos que 5, bueno, raíz de 5 lo podemos escribir como 5 a la 1 medio, ¿no? Y raíz cúbica de 9 lo podemos escribir como 9 a la 1 tercia. Entonces, ¿qué podemos hacer de aquí para poder comparar los números sin tener que hacer cuentas feas? Pues podemos elevarlos los dos a la 6. ¿Y qué pasa si los elevamos a la 6? Pues de este lado, del lado del 5, nos va a quedar 5 a la 3, ¿no? Porque 6 entre 2 es 3. Y del lado derecho nos va a quedar 9 a la 2, porque 6 entre 3 es 2, ¿no? Entonces, pues sabemos que 5 al cubo, eso sí lo podemos calcular, ¿no? Es 5 por 5 por 5, o sea, 25 por 5, que es 125, ¿no? Ah, preguntan que sí, ¿por qué 6?
Pues hay cuenta que lo que queremos hacer para comparar estos dos números y ver cuál es más grande es pasarlo a algo más bonito, ¿no? Porque nosotros seguramente no sabemos cómo sacar raíces cuadradas o raíces cúbicas. Y pues está muy feo, la verdad. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de las raíces? Pues multiplicando por algo que nos deje la fracción en un entero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo número por el que debemos de multiplicar a un medio y a un tercio para que nos dé un entero? Pues justo el común denominador, ¿no? Si lo quieren ver así, que sería el máximo común divisor de 2 y 3, que a su vez es 6. O sea, ahorita tal vez suene un poco raro lo que estoy diciendo, pero son cosas que tienen que ver con las fracciones, ¿no? Y pues a veces, no sé, pueden empezar a intentar con varios números para ver cuál les serviría en este caso. Y pues bueno, regresando al problema, no al cuadrado, pues nos queda como 81, ¿no? Entonces, pues nosotros sabemos que 125 es más grande que 81, ¿no? Entonces podemos poner aquí un signo de mayor y en los anteriores pues también, ¿no? Mayor y mayor. Y pues ya comparamos esos dos números, ¿no? Que era justo lo que queríamos hacer. Entonces, ahora que se supone que ustedes ya saben un poco más de exponentes, o al menos tienen una idea de cómo manipularlos, vamos a hacer unos cuantos problemas para ver qué tal, ¿no? Entonces, el primer problema es el siguiente. Ustedes tienen la sucesión 1, 4, 9, 16, así. Que si se dan cuenta, es la sucesión de los cuadrados, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, ¿no? Entonces, lo que dice esto es que haz de cuenta que en algún punto de la sucesión van a tener al número 10 a la 8, ¿sí? Por acá va a haber más números. No sabemos cuáles son, pero va a haber más. Y por acá va a haber otros tantos más. Entonces, la pregunta del problema es saber qué número va aquí. ¿Y alguien tiene alguna idea de cómo saber qué número va ahí después del 10 a la 8? Sí, no. Bueno, pues si se dan cuenta, para saber qué número sigue, pues primero tenemos que saber como qué término va aquí, ¿no? Porque justo como dijeron, es n al cuadrado, lo que determina esta sucesión. Entonces, ¿cuál es el n que le corresponde al 10 a la 8? Es justo su raíz, ¿no? Y nosotros sabíamos que la raíz de un número es lo mismo que elevarlo al un medio. Entonces, 10 a la 8 elevado a la un media es justo 10 a la 4, ¿no? Que pues como ya dicen en el chat, el siguiente número sería 10 a la 4 más uno, ¿no? Elevado al cuadrado, que es 10.001 al cuadrado. Y pues sí, ese sería el siguiente término. Hasta aquí sí me están siguiendo todos. Supondré que sí porque no dice nada. Ok. Este, pues ahora un problema un poco más difícil, que va a ser que ustedes tienen cuatro números reales positivos, A, B, C, D. Esto es mera notación, o sea, la R significa reales y el más ahí arriba significa que son los positivos. Y la que parece como esta, o sea, esa ahí significa pertenece. O sea, por ahorita nada más piensen como que son números. Y pues sabemos que para esos números se cumple que 15 a la A es igual a 17 a la B. No sabemos qué números son, ¿no? Pero sabemos que hay algunos que cumplen eso. Y pues por otro lado, con C y D pasa lo mismo. 15 a la C
es igual a 17 a la D. Y nosotros quisiéramos demostrar que AD es igual a B por C, por demostrar, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para demostrar eso? Porque suena como bien complicado, ¿no? Pues podríamos intentar varias cosas. Una de ellas es como intentar ver qué números funcionan, pero igual y ese acercamiento al problema no nos serviría mucho porque desde ahorita les digo que hay un montón de números que funcionan, creo. Entonces, pues como que no nos dice mucho, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer otra cosa que es con las propiedades que acabamos de ver. Pues nosotros sabemos que, nada más fijándonos en esto, ¿no? 15 a la A igual a 17 a la B. Nosotros sabemos que si elevamos todo eso a la D, o sea, de los dos lados, nos va a quedar que 15 a la AD es lo mismo que 17 a la BD, ¿no? Y pues vamos a guardar esa ecuación, la voy a dejar por acá anotada. 15 a la AD es igual a 17 a la BD. Pero resulta que nosotros también sabíamos que 15 a la C es igual a 17 a la D, ¿no? Entonces aquí podemos usar otro truco. Podemos elevar todo otra vez, pero a la B. Entonces nos va a quedar que 15 a la BC es igual a 17 a la BD. Pero si se fijan en la ecuación de acá que ya habíamos sacado, teníamos que 17 a la BD es lo mismo que 15 a la AD, ¿no? Entonces esto es igual que 15 a la AD. Y pues ya, ¿no? Porque las dos bases de este término y este término son las mismas. Entonces los exponentes deben de ser los mismos, ¿no? Vamos a tener que BC es igual a AD. ¿Todos siguieron la solución? Sí. Bueno, voy a suponer que sí. Y pues entonces en la tarea les voy a dejar un poco más de problemas de exponentes, tal vez un poco más difíciles, algunos un poco más fáciles, pero pues se trata de que se entretengan, ¿no? Entonces, pues vamos a regresar otra vez. Listo. Ahora vamos a ver un poco de álgebra, ya hablando bien de cosas como ecuaciones y cosas de ese estilo, términos algebraicos. Todos los de aquí ya llevaron al menos lo básico de álgebra. Mm, Pues pueden responder por el chat. Vaya, dicen todos que sí, ¿no? Pues entonces, por si acaso nada más vamos a ver como lo que son las variables, ¿no? Las variables son nada más como formas de escribir números que de cierto modo desconocemos, pero de escribirlos como para que sea más cómodo. O sea, bien podrían poner como cualquier símbolo, como podrían poner una caja, y si se hacen la pregunta como caja más 3 es igual a 7 y quieren ver qué número está en la caja, ahí ya están haciendo álgebra, ¿no? Esa es una ecuación. Pero pues los matemáticos, para hacer todo un poco más práctico y más cómodo, en lugar de cajas, utilizan variables y ponen cosas como x más 3 es igual a 7 y de aquí quieren resolver como esta ecuación, ¿no? De que pues ya nos va a quedar que x es igual a 4. Y pues las ecuaciones realmente
no están tan complicadas si entendemos como lo que está pasando, de que, por ejemplo, aquí, ¿por qué pasamos de x más 3 igual a 7 a x igual a 4, ¿no? A veces puede parecer como extraño, no sé. Entonces, pues es como que todo es una balanza, una igualdad, así le dicen, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos dejar solo de este lado a la x, porque pues queremos saber cuánto vale, ¿no? Queremos despejar a la x. Pues entonces vamos a restar el 3, ¿no? Porque no nos sirve ahí. Entonces, pues restamos 3. Pero de este lado también tenemos que restar 3, ¿no? Como dicen ustedes. Y pues ya eso nos va a quedar x de este lado más 0 es igual a 7 menos 3, que es 4. Y pues el 0 realmente no nos dice nada, ¿no? Entonces vamos a ignorarlo. Y pues ya de eso nos queda que x es igual a 4, ¿no? Y pues hasta ahorita sí puede parecer como un poco trivial, pero luego sí las ecuaciones pueden parecer más difíciles, pero nada más parecen. Y ahorita vamos a ver como algunos ejemplos de eso. Bueno, pues el primer ejemplo que vamos a ver es uno un poco sencillo, que va a ser como 3x más 5 igual a 11 más x. O sea, un ejemplo muy estándar, ¿no? No tiene nada muy loco todavía. Pero ¿qué podemos hacer aquí para resolver la ecuación? Pues lo mismo que antes, ¿no? Queremos despejar a todas las x. Entonces queremos pasar todas las x de un lado y todos los que no son, los que no tienen a x, que se llaman términos constantes, del otro lado, ¿no? Y pues algo que se me olvidó decir, pero por si acaso, es que cuando tienen algo de este estilo, o sea, como 3x, nada más se refiere a que estás multiplicando el 3 por la x, ¿ok? Bueno, entonces, pues ya lo que vamos a hacer va a ser primero pasar todas las x de un lado, ¿no? Y pues para hacer esto, tenemos que restar x en ambos lados. Entonces, si restamos x de acá y x de acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 2x más 5 es igual a 11 más 0, ¿no? Pero ya dijimos que el 0 no nos importa mucho. Y luego vamos a hacer el paso igual al que hicimos en el ejemplo anterior, que era restar 5 a ambos lados, ¿no? Y pues de este lado nos va a quedar solamente 2x y de este lado nos va a quedar 6. Y pues ya de aquí queremos, estamos multiplicando al 2 por x, ¿no? Para que nos dé 6. Entonces una forma de ver esto, de despejarlo más bien, es dividiendo todo entre 2, ¿no? Y pues de este lado, si se fijan, pues ya nos va a quedar x solamente, ¿no? Que es lo que queríamos. Y de este lado nos va a quedar 3, que es la respuesta que están escribiendo desde hace rato en el chat. Y pues sí, ¿no? No tiene nada muy complicado todavía. Pero pues luego, como les digo, se ponen, se ponen los problemas que parecen un poco más difíciles, pero en realidad vienen a ser casi lo mismo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de eso que les digo, que es como, ustedes saben que 2 más y sobre y más 3 es igual a 2. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? O esta ecuación más bien. Porque no se ve igual que las que hemos hecho antes, ¿no? No se ve como así lineal, que digamos, ¿no? Pues lo que podemos hacer es justo lo que dicen, ¿no? Multiplicar todo por y más 3. Porque el y más 3, aunque no parezca, es en realidad un número, ¿no? Y pues, ¿qué pasa cuando multiplicamos por y más 3? Pues de este lado
podemos escribir esto de aquí como el y más 3 acá y el 1 aquí, ¿no? Y pues nosotros sabemos que esto que está aquí en rojo es 1, porque y más 3 entre y más 3 pues son lo mismo, ¿no? Entonces sí nos va a dar el 1. Entonces podemos escribir todo esto como 2 más y es igual a 2 por y más 3, ¿no? Y pues de aquí podemos hacer esta multiplicación asociando de que 2 por y luego 2 por 3 y nos va a quedar 2y más 2 por 3 que es 6, ¿no? Y pues esto de aquí ya lo podemos resolver como habíamos hecho antes, de que pasar todas las variables de un lado y todas las constantes del otro, ¿no? Entonces podemos empezar como restando 2y y de este lado nos va a quedar 2 menos y, ¿no? O sea, y menos 2y nos va a dar menos y. Y del otro lado nos va a quedar 6 más 0, ¿no? Pero pues no nos importa mucho el 0 otra vez. Luego lo que podemos hacer es restarle 2 a ambos lados y pues ya se dan una idea de lo que va a pasar, ¿no? De que menos y es igual a 6 menos 2, que es 4, y pues ya de aquí podemos obtener que y es igual a menos 4. Y pues ya está, ¿no? O sea, el punto de este ejercicio era que vieran que a veces las ecuaciones pueden parecer como un poco más complicadas, pero en realidad vienen a ser lo mismo que siempre han hecho, ¿no? Entonces no les tengan miedo a las ecuaciones que se vean así raras. Ahora, lo que pasa es que a veces no trabajamos con una sola variable. O sea, si se dan cuenta hace rato, trabajamos nada más con X o nada más con Y, ¿no? Pero a veces a los matemáticos les gusta como mezclar las cosas, ¿no? Y pues, por ejemplo, puede pasar que ocurran dos cosas. Que 2x más 3y sea igual a menos 1 y que 3x menos 4y sea igual a 7. Y pues, ¿en qué contexto pasa esto? Pues se da cuenta que estamos preguntando qué parejas de números cumplen que si las sumas de tal forma y de tal forma te dan esos resultados, de que menos 1 y 7. Y pues, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones, no? Que se ven un poco más raras. Pues se da cuenta que hay varias formas de hacerlo, de que algunas se llaman, no sé, método de sustitución, método de adición o cosas de ese estilo, ¿no? Y pues pueden hacer la que ustedes quieran, pero pues les voy a ejemplificar una, de que lo que pueden buscar hacer es que en estos dos lados, bueno, los términos que tienen a la x tengan el mismo coeficiente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues si se dan cuenta, para que el 2, o sea, vamos a buscar un número tal que lo dividan el 2 y el 3. No sé si me estoy dando a entender. Y pues, ¿qué número hace eso? Justo el 6, ¿no? Si se ponen a pensar. ¿Y qué hacemos con el 6? Pues podemos multiplicar toda esta ecuación de aquí por 3. Bueno, creo que sí está más correcto. Y de ese lado, toda esta la vamos a multiplicar por 2. Y puede que se pregunten por qué estamos haciendo eso. Pues porque 3 por 2 nos va a dar el 6 que queremos y el 2 por 3 también nos va a dar el 6 que queremos, ¿no? Entonces, pues ya de aquí, de la primera, vamos a tener que 3 por 2 nos va a dar 6x y luego 3 por 3 nos va a dar 9, ¿no? Es igual a menos 3 de este lado. Menos 1 por 3 pues nos da menos 3, ¿no? Y pues en la de abajo nos va a quedar 6x también. Por esta vez
de este lado nos va a quedar menos 8y. Se ve bien raro, ¿no? Y pues de acá nos va a quedar 2 por 7, que nos va a quedar 14, ¿no? Y pues ya que tenemos esto, podemos a uno restarle el otro, tal como dice Pedro en el chat, de que tenemos 6x aquí y 6x acá, ¿no? Entonces aquí podemos proceder de varias formas. Una de ellas podría ser pensar que de esto sabemos que 6x es lo mismo que menos 3 menos 9y, y de acá que 6x es lo mismo que 14 más 8y. Sí, ¿no? Entonces, como estos dos de aquí son iguales, podemos establecer la igualdad acá, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar justo una ecuación de las que ya sabemos hacer, ¿no? Este, 3 menos 9y es igual a 14 más 8y. Así queda feo esto. Mm, Vamos a borrarlo de abajo un momento. Y entonces, pues aquí podemos proceder como habíamos hecho antes, ¿no? De que pasar todas las variables de un lado y todas las constantes del otro. Entonces, podemos sumar 9y en ambos lados. Y acá nos va a quedar 3 es igual a 14 más, ¿cuánto es esto? 17. Sí, sí sé sumar. Y pues luego podemos restar 14 de ambos lados, ¿no? Si estoy haciendo esto bien, las cuentas quedan feas, supongo. Y pues vamos a tener que 3 menos 14, que es menos 11, es igual a 17y. Entonces de aquí se va a seguir que y es igual a menos 11 sobre 17, ¿no? Porque podemos dividir todo entre 17. Mm. Alguien sí estaba siguiendo todas las cuentas y puede confirmar que sí estaban bien todas. El 3 no era negativo, que el sí, sí era. Ok. Sí, eso queda mucho mejor. Voy a hacerles caso. Y pues entonces, si se dan cuenta, eso va a hacer que todo quede mucho más bonito, ¿no? Porque de este lado vamos a tener que, a ver, es un menos aquí, ¿no? Que esto es menos 17. Y pues ya entonces vamos a tener que y es menos 1. ¿Sí? Y pues, ¿qué hacemos ya que tenemos que y es menos 1? Pues ya podemos meterla en alguna de las que teníamos antes. O sea, como por ejemplo la primera que teníamos, que era 2x más 3 por y, pero sabemos que y es menos 1, es igual a menos 1, ¿no? Entonces 2x menos 3 es igual a menos 1, y podemos pasar esto del otro lado como sumando, o sea, sumando 3 a ambos lados, y pues ya nos va a quedar que 2x es igual a 3 menos 1, que es 2, y pues entonces ya nos va a quedar que x va a ser igual a 1. Y pues sí, lo que dicen ustedes es de que se busca hacer la menor cantidad de movimientos, ¿no?
pero pues, o sea, lo estoy haciendo así como explícitamente para que se entienda bien lo que está pasando. Creo que aquí hay algunos que están en tercero secundaria o algo así. Entonces, pues sí. Este, pues ahora vamos a ver otro ejemplo, que igual como les digo, a veces se ponen las cosas un poco más complicadas o pueden parecer así más complicadas, pero en realidad siguen siendo lo mismo que ya sabemos hacer. O sea, el siguiente ejemplo es este. 2 por la raíz de x más 4 por la raíz de y es igual a 10 y 2 por la raíz de x menos 3 por la raíz de y es igual a 3. Y queremos encontrar los valores de x y y. ¿Alguien puede dar una idea de cómo haría esto? Mm, Pues, o sea, creo que lo primero que se le ocurriría a uno sería intentar quitar las raíces, ¿no? Como, pero, ¿cómo pueden quitar las raíces? O sea, porque está feo trabajar con raíces, ¿no? Pues uno podría pensar, pues podría tal vez elevar todo al cuadrado y que me quede algo bonito, ¿no? O algo así, no sé. Pero si se dan cuenta, si elevan todo al cuadrado, pues les va a quedar medio feo, ¿no? Porque les va a quedar un producto doble de que tenga raíz X y raíz de Y, ¿no? Tal vez sí, sí se puede hacer, pero pueden hacer algo mucho mejor, que nos va a regresar a algo que ya habíamos hecho, ¿no? En lugar de raíz de X, vamos a pensar que raíz de X es un número A y que raíz de Y es un número B. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esta sustitución? Estamos convirtiendo este sistema de ecuaciones todo feo a uno que se ve muy ordinario y no tiene nada especial, ¿no? Que es el de 2 por A más 4 por B es igual a 10 y del mismo modo 2 por A menos 3 por B es igual a 3. ¿Y por qué les digo que este es muy ordinario y no tiene nada especial? Pues si se dan cuenta, este es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 de los que ya sabíamos hacer. De hecho, si empezamos a hacer el procedimiento, vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el anterior, ¿no? Y pues empezamos a resolver esto, ¿no? Aquí si se dan cuenta está el 2a en ambos lados, entonces no hay mucho problema. Podemos simplemente, como ustedes dicen, restar o igualar las cosas, de que ver que 10 menos 4b es lo mismo que 3 más 3b, porque ambas de estas cosas son iguales a 2a, ¿no? Entonces, pues ya de aquí empezamos a resolver así como lo haríamos normalmente. Nos va a quedar que de este lado nos puede quedar un 7 y de este 7b. Entonces vamos a tener que b es igual a 7. Y pues si metemos alguno de esos en una de las ecuaciones de acá, ok, es igual a 1, ¿no? Sí, es que no sé dividir. Bueno, si lo metemos acá, nos va a quedar que 2a más 4 por 1 es igual a 10, ¿no? Entonces, pues 2a es igual a 6 y luego vamos a tener que a es igual a 3, ¿sí? Entonces, como ya tenemos estos dos, podemos obtener a x y a y, ¿no? Porque sabemos que raíz de x es igual a 3, ¿no? Y pues, como ustedes dijeron, esto de la raíz es lo mismo que un medio, ¿no? Por las propiedades que vimos de exponentes. Entonces, podemos elevar ambos lados al cuadrado y nos va a quedar ya lo que queremos, ¿no? X va a ser igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9.
Y pues lo mismo va a pasar con el y, ¿no? De que raíz de y es igual a 1, entonces y es igual a 1. Y pues ya resolvimos el problema. Si se dan cuenta, lo que quería mostrarles era que pasaba lo mismo que antes, ¿no? De que el problema puede parecer un poco más complicado de lo que en realidad es. Y pues se trata de saber hacer esas sustituciones. Y a veces se preguntarán de que si cómo es que a uno se le puede ocurrir qué sustituciones hacer o cómo va a saber uno si va a funcionar o no. Y pues realmente eso es algo que ustedes solo pueden aprender con la práctica. Ya con la tarea van a trabajar un poco más con ello. Ok, pues hasta aquí alguien tiene alguna duda de cómo salió ese problema o algo, ¿no? Ok, pues vamos a proceder con lo siguiente, que es de que las ecuaciones muchas veces no nos ponen en un problema así tal cual la ecuación, ¿no? Sino que más bien nos plantean una situación y nosotros tenemos que poder plantear la ecuación correcta, ¿no? Que nos ayude a resolverlo. Como por ejemplo esta de que tenemos dos proposiciones. La primera es que sabemos que la edad de Emilia, voy a traer un buen, es el doble de la de Víctor. Y la segunda es que la edad de Emilia, bueno, más bien, que Emilia es 5 años mayor que Víctor. Entonces la pregunta queda en cuál es la edad de ambos, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos resolver esto? Pues llamamos a la edad de Emilio como E, ¿no? Por decir una letra. Y la edad de Víctor la llamamos V. Entonces, la primera proposición la podemos traducir como E es igual a 2V, que es lo mismo que están diciendo en el chat. Y la segunda la podemos escribir como E es igual a V más 5, ¿no? Y pues esto, de cierto modo, es un sistema de 2 por 2 porque tenemos dos variables, ¿no? Pero si se dan cuenta, ya está medio resuelto porque ya tenemos como a las E's como iguales de un lado y así. Entonces podemos igualar 2V igual a V más 5 y pues ya nada más nos queda que V es igual a 5, ¿no? Y pues de aquí podemos deducir entonces que es igual a 10. Y ya queda resuelto el problema. Si se dan cuenta, no estaba complicado, era como simplemente cuestión de saber plantear las ecuaciones y resolverlas. Pero pues confiamos en que ustedes ya saben resolver ecuaciones, ¿no? Y pues luego vamos a ver otro ejemplo, que es que ustedes tienen un barril, no sé, así, y cuando está lleno de agua, hasta arriba, les va a pesar 34 kilos, y cuando está a la mitad, imaginen que es el mismo barril, ¿no? Les va a pesar 14 kilos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a pesar el barril cuando esté vacío? Y pues, ¿cómo podemos empezar a plantear las ecuaciones de aquí? Pues podemos llamar con una B al peso del barril
y pues la cantidad de agua que tiene, no sé, podemos llamar como A, que espera, sí. Y pues nosotros sabemos que B más cuando está todo lleno, bueno, el peso del agua, ¿no? Va a ser esto, o no sé. Vamos a definir como el agua cuando está lleno. B más A es igual a 34. Y B más A entre 2 es igual a 14, ¿no? Entonces, pues podríamos, no sé, multiplicar por 2. Nos va a quedar entonces que 2B más A es igual a 28, ¿no? Entonces, pues aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, porque queremos despejar a B, ¿no? Entonces, pues de aquí sabemos que A es igual a 34 menos B, y de la de abajo sabemos que A es igual a 28 menos 2B, ¿no? Entonces podemos igualar estas dos, y nos va a quedar que 34 menos B es igual a 28 menos 2B, ¿sí? Pues entonces podemos hacer lo que vamos, ahí vaya. Mm, bueno, sí. Ok. Este, en lugar de que pese 14 kilos, vamos a suponer que era un 24, ¿no? Para que quede un poco mejor la cuenta. Ujú. Y pues entonces vamos a tener aquí que podemos despejar esto, ¿no? Aquí podemos despejar a B. Y pues nos va a quedar que de este lado 2B menos B, que va a ser B, más 34, y de este lado 48, ¿no? Si empezamos a hacer lo que pues, siempre hacemos, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Y pues de aquí ya nomás nos queda hacer una resta, ¿no? De que menos 34 a ambos lados, y ya nos va a quedar que B es igual a 48 menos 34, que es 14, como están diciendo ustedes. Y pues ya tenemos resuelto el problema, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no están tan, bueno, más bien, no están difíciles si saben cómo plantear como las ecuaciones que tienen que hacer. Y pues ahora vamos a ver uno que está un poco más bonito, o eso espero, que es de que la situación les dice que tienen garzas, bueno, lo voy a escribir acá, tienen garzas y tienen postes. Entonces, la primera proposición es que si paran una garza en cada poste, van a quedar este, 2020 garzas sin poste. O sea, no van a alcanzar el número de postes. Y la segunda proposición dice que si ponen 4 por poste, lo voy a escribir así, 4 garzas por poste,
van a quedar 10.010 postes sin garzas. O sea, no van a alcanzar las garzas para cubrir todos los postes, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuántas garzas y cuántos postes hay? Y pues de nuevo lo que podemos hacer es lo que hemos hecho antes, ¿no? De que definir primero las variables y tratar de plantear las ecuaciones que queremos plantear, ¿no? Entonces, pues aquí es medio obvio de que las variables que tenemos que sacar son las de el número de garzas G y el número de postes P, ¿sí? Pero tal vez no quede tan obvio como las ecuaciones que tenemos que plantear, ¿no? Pues para el primero, creo que sí está un poco sencillo, ¿no? Ver que lo que queremos plantear es que el número de postes, bueno, más bien, el número de garzas es igual al número de postes más 2020, ¿no? Porque son las que se quedaron sin poste. Y por otro lado, vamos a tener que, para la segunda, vamos a trabajar en lugar de con las garzas, con los postes, ¿no? El número de postes es igual al número de garzas entre 4 más los 10.010 postes que sobraron, ¿no? Y pues ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Y ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a resolverlas, ¿no? Mm, Teníamos que G es igual a P más 2020 y P es igual a G entre 4 más 10.010. Y aquí podemos proceder de varias formas, pero vamos a proceder por sustitución. O sea, nosotros sabemos cuánto vale P, ¿no? Entonces podemos escribir la de arriba como G es igual a G entre 4 más 10.010 más 2020. ¿Sí? Entonces, pues pasamos las G's de un solo lado y nos va a quedar que G menos G entre 4 es igual a 3030, ¿no? Pero ¿cuánto es G menos G entre 4? Es 3 cuartos de G, ¿no? Entonces vamos a tener que 3 cuartos de G es igual a 3030. Y pues de aquí podemos hacer lo que hemos hecho antes, de que es dividir el coeficiente, ¿no? Entonces nos va a quedar que G es igual a 3030 entre 3 cuartos. Y pues si se acuerdan cómo manipular las fracciones, pues ya pueden hacerlo un poco más sencillo, ¿no? De que nos va a quedar 4 por 3030 entre 3. Y 3030 entre 3 es lo mismo que 10.010. Entonces esto es lo mismo que 4 por 10.010, que es 4.040. Entonces, como sabemos que el número de garzas G es 4.040, podemos meter este valor en la primera otra vez, en la de acá, y ver entonces que el número de postes va a ser igual a 2020. ¿Sí? Y pues con eso harían el problema, ¿no? Entonces vamos a ver un último problema de este tipo, de los que son como situaciones y ustedes tienen que plantear las ecuaciones. Pero este siento que está un poco más complicado, o eso espero. Y ese les dice que si ustedes tienen 60 hombres trabajando, bueno, tienen una construcción, ¿no? Una construcción
y que hay 60 empleados, ¿no? 60 obreros. Y esos 60 obreros completaron un tercio de la construcción en 18 días. Entonces, lo que plantea el problema es que están atrasados. Entonces, quieren completar la construcción en los 12 días restantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos obreros más se ocupan contratar para que se logre completar la construcción en esos 12 días que restan, ¿no? Entonces, esto no es tanto como una ecuación, pero sí empezar a pensar un poco en razones, ¿no? Como pensar en lo que hace un obrero, solamente un obrero, en un solo día. Pues si se dan cuenta, si 60 obreros hacen un tercio del trabajo en 18 días, significa que 60 obreros hacen uno entre 3 por 18 del trabajo en un día, ¿no? Entonces, un solo obrero hace uno entre 3 por 18 por 60 del trabajo en un solo día, ¿no? Si se fijan, nada más estamos manteniendo como las razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues el número de obreros que tengamos, vamos a decir que es X, multiplicado por este número de aquí, y a la vez multiplicado por 12, o sea, 12x entre el número de abajo, que es 3 por 18 por 60, debe de darnos igual a 2 tercios, ¿no? Que es lo que falta de completar de trabajo. Y pues ya de aquí podemos empezar a resolver para X, ¿no? Que es básicamente dividir entre eso. Y pues lo hacemos, ¿no? Mm, Nos va a quedar que X es igual a 2 tercios entre 12 entre 3 por 18 por 60. Y pues de aquí pueden proceder con varias formas. Creo que algunos lo llaman la ley de la tortilla o algo así. Pero también puede pensarlo como que cuando están dividiendo una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces esto es lo mismo que 2 tercios por 3 por 18 por 60 entre 12. Y pues de aquí pueden simplificar las cosas un poco más, como viendo que el 3 se cancela con el 3 y que el 12 divide al 60, ¿no? Entonces, en lugar de 12 y 60, podemos quitar al 12 y aquí arriba dejar un 5. Entonces, pues ya el número de obreros va a ser igual a 2 por 18 por 5. ¿Y eso cuánto es? Es 180, ¿no? Pero ustedes ya tenían 60 obreros. Entonces la respuesta sería 120, ¿no? Ocupan contratar 120 obreros más. Y pues ya con eso quedaría el otro problema. Entonces, hasta aquí todo bien. Mm, Bueno, pues entonces vamos a proceder con un tema un poco más complicado.
que es de que ustedes ya saben trabajar ecuaciones, ¿no? Porque son bien cracks, ya saben trabajar exponentes, ya saben resolver sistemas de ecuaciones o algo así. Entonces, luego se viene algo un poco más bonito, no sé, de trabajar, que es en vez de trabajar las ecuaciones así tal cual, intentar hacer manipulaciones inteligentes para simplificar todo el proceso, ¿no? A veces incluso son necesarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que Axel, Rebeca y Paul tienen dinero, ¿sí? Y también sabemos que entre Axel y Rebeca juntan 180 pesos. Y entre Rebeca y Paul juntan 210 pesos. Y finalmente que entre Axel y Paul juntan un total de 230 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dinero juntan entre los tres? Pues como ya sabemos hacer ecuaciones, lo natural sería que empezáramos planteando ecuaciones, ¿no? Porque pues es lo que sabemos hacer. Entonces, ¿cómo planteamos las ecuaciones aquí? Pues a Axel le ponemos como la A de Axel, a Rebeca la R de Rebeca y a Paul la P de Paul, ¿no? Entonces nosotros sabemos que A más R es igual a 180, que R más P es igual a 210 y que A más P es igual a 230, ¿no? Aquí tendríamos un sistema de ecuaciones de 3 por 3 porque son tres variables y tres ecuaciones, ¿no? Entonces sabemos que lo podemos hacer. Y podemos proceder haciendo todo el procedimiento que ya les había explicado antes, solo que con un poquito más de pasos. O también podemos intentar hacer algunas otras cosas, como por ejemplo, sumar todo. ¿Qué pasa si sumamos todo lo que tenemos? Pues entonces, o sea, sumar las tres expresiones de aquí, las tres ecuaciones. Nos va a quedar dos veces la A, ¿no? Porque aparece aquí arriba y acá abajo. Entonces, 2A más 2R, porque si se dan cuenta, la R también aparece dos veces, ¿no? Aparece aquí y aparece aquí arriba. Y lo mismo pasa con la P, ¿no? Aparece aquí y aparece acá abajo. Entonces, todo esto suma lo que sumen estos tres números de acá, ¿no? Y esos tres, ¿cuántos suman? 620. Pero si se dan cuenta, del lado izquierdo podemos factorizar un 2, ¿no? Entonces nos podría quedar algo así. 2 por A más R más P igual a 620. Y si se acuerdan, lo que nos preguntaba el problema era cuánto era A más R más P, ¿no? Que es justo la suma que tenemos aquí. Entonces, de aquí podemos dividir todo entre 2. Entonces ya nos va a quedar que A más R más P es igual a 620 entre 2, que es 310. Y o sea, ¿cuál era el punto de hacer este problema? Porque se parecen mucho a los que ya hemos hecho antes, ¿no? Pues era ilustrarles que a veces no ocupan resolver el sistema entero y tardarse todo ese tiempo para poder hacer el problema, ¿no? Si se dan cuenta aquí nos ahorramos un montonal de pasos simplemente sumando todo.
Y ahora, saber qué hacer en cada problema ya depende mucho de su experiencia y es algo que van a ir adquiriendo mientras hagan problemas. Entonces no se preocupen mucho si ahorita piensan que pues no se les pudo haber ocurrido hacer algo de ese estilo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que también es algo parecido a esto de intentar manipular el problema para que se vea todo más bonito o como queremos. Entonces, en este vamos a tener un sistema de ecuaciones. Vamos a tener que xy es igual a 2 por x más y, yz es igual a 2 por y más z, y zx es igual a 2 por z más x. Y la pregunta sería hallar el valor de x, sí, nada más de x, hallar el valor de x en este sistema de ecuaciones de 3 por 3. Pues si se dan cuenta aquí hay como un problema, ¿no? Que tenemos estos términos de acá, x, y, que está multiplicando dos variables distintas, ¿no? Y nosotros todavía no sabemos muy bien cómo trabajar con estas cosas. Ay, espera, aquí me confundí con los números. Si no, no dan las cuentas. Esto es 4 y esto es 8. ¿Ok? Y pues eso mismo ocurre como acá abajo y acá abajo, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen que buscar una forma de manipular cada una de las expresiones para que les quede de una forma que ustedes sí puedan trabajarla. O sea, que quede algo que ustedes sí sepan hacer. Y pues me gustaría que lo intentaran un tiempo y ya después de ese tiempo vemos qué se les ocurrió. ¿Les parece? Ok, pues les voy a dar como unos 3 minutos, supongo, o algo así. Pues pueden ir intentando. Si alguien lo hace, puede poner ahí nada más de que lo hice, pero no pongan la respuesta o algo así todavía.
La pregunta era encontrar el valor de x. Si todos los números, o sea, no pueden ser cero, ninguno de ellos. Oigan, pues, ¿quién le ha avanzado el problema? ¿O siente que le puede avanzar? ¿O alguien lleva algo? Pueden decir que no. Yo, a ver, pues, intenten decir que llevan si quieren por el chat o si quieren por el micrófono. Ana Sofía, Luis Fernando, los sumaste todos. Pues sí, podrían intentar hacer algo así, supongo. Bueno, pues creo que ya lo vamos a hacer entre todos juntos. Pues si se dan cuenta, como que lo que intentó hacer Ana Sofía era sumar todos, ¿no? Y pues, ¿qué pasa si sumamos todos? A ver, vamos a hacerlo, ¿no? Nos queda que XY más YZ más ZX es igual a ¿cuánto? 10X más 6Y más 12, 12Z. Ok, ya que llegamos a esta expresión, ¿cómo podemos trabajar para obtener X? Pues si se dan cuenta, ustedes dicen que no saben cómo despejarlo, ¿no? Y pues la verdad es que está muy difícil seguir aquí porque seguimos teniendo estos términos de acá. O sea, no es una ecuación lineal porque tenemos un término con dos variables y eso está medio raro de hacer. Ya se meten con cuadráticas, que eso van a ver hasta después. Pues tal vez sí se pueda factorizar, pero creo que para factorizarlo les falta como un término de este estilo y varias otras cosas más que checar. Pues otra cosa que podían hacer era lo que les voy a poner. Vamos a concentrarnos nada más en la primera. A ver, voy a poner una nueva hoja. Y pues la primera les decía que XY es igual a 2X más 2Y, ¿no? Que es lo de multiplicar 2 por X más Y. Entonces, aquí algo que podrían hacer es dividir todo entre uno. ¿Y qué pasa cuando dividen todo entre uno? Pues que les queda, ok, dividir todo entre X y. Pero ¿por qué dividimos entre X y? Pues porque justo el X y es el término que nos molesta, ¿no? Que no nos deja hacer mucho. Entonces, si dividimos entre X y, veamos que queda algo muy bonito. De este lado, pues nos queda uno nada más, ¿no? Del lado izquierdo. Y del otro lado nos queda esta.
Pero como es una fracción, podemos separarlo en dos fracciones distintas, ¿no? 2x sobre xy más 2y sobre xy. Entonces, ¿por qué nos gusta esto? Porque si se fijan en este de aquí, podemos eliminar a la x, porque aparece arriba y aparece abajo, ¿no? Y en este de aquí podemos eliminar a la y, ¿no? Porque también aparece arriba y aparece abajo. Entonces vamos a tener que 1 es igual a 2 sobre y más 2 sobre x. Y mejor aún, si dividimos todo entre 2, nos va a quedar que 1/2 es igual a 1 sobre x más 1 sobre y, ¿no? Aquí nada más cambia el orden, pero pues sigue siendo lo mismo todo. Y ahora, creo que se pueden dar una idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero en las otras tres expresiones. Y eso nos va a permitir utilizarlas después e intentar hacer algo como lo que hizo Ana Sofía. Ok, vamos a guardar esa ecuación que nos dio. La vamos a escribir ahorita como en la esquina. Tenemos que 1/2 es igual a 1 sobre x más 1 sobre y. Entonces, la otra ecuación era yz igual a 4 por y más z, ¿no? Y podemos hacer lo mismo, de que dividir todo entre y y z. Y si dividimos todo entre y y z, del lado izquierdo nos queda 1. Y de este lado nos queda 4y sobre yz más 4z sobre yz. Y de nuevo, podemos eliminar las cosas que están arriba y abajo, ¿no? Entonces, también podemos dividir entre 4 y nos va a quedar que 1 entre 4 es igual a 1 sobre y más 1 sobre z. Entonces, pues ya tenemos otra ecuación, ¿no? Que 1 sobre 4 es igual a 1 sobre y más 1 sobre z. Y pues si se dan cuenta podemos hacer lo mismo para la tercera ecuación que teníamos originalmente, ¿no? Que era zx es igual a 8z más 8x, ¿no? Si dividimos todo entre zx nos queda que 1 es igual a 8z entre zx más 8x entre zx, y pues esto nos da igual a 8 entre x más 8 entre z, porque pues eliminaron las zetas y las x aquí. Y pues ya nos da una tercera ecuación, ¿no? 1 sobre 8 es igual a 1 sobre x más 1 sobre z. Hasta aquí, ¿todos siguieron cómo salieron esas tres ecuaciones de ahí? Ok, todos dijeron que sí. Pues entonces, ¿qué podemos hacer ya que tenemos esto? Intentar hacer una de las sustituciones que hicimos antes, ¿no? Si se acuerdan que cuando teníamos el problema con raíz de x, lo cambiamos por otra variable. Pues podemos hacer lo mismo aquí. En lugar de 1 sobre x, vamos a poner a. En lugar de 1 sobre y, podemos poner a b. Y en lugar de 1 sobre z, podemos poner a c. Entonces, ¿qué nos queda?
que A más B es igual a un medio, B más C es igual a un cuarto y C más A es igual a un octavo. Entonces, de aquí podemos proceder como lo hizo Ana Sofía, de que si sumamos estas tres de aquí, nos va a quedar que 2 por A más B más C es igual a un medio más un cuarto más un octavo, ¿no? ¿Y alguien sabe cuánto es un medio más un cuarto más un octavo? Como 7 octavos, ¿no? No, no alcanza a ser uno, le falta un poquito. 7 octavos. Y pues podemos dividir entre 2 y nos va a quedar que A más B más C es igual a 7/16, ¿no? Pero pues nosotros no queríamos saber cuánto era la suma de A más B más C, nosotros queremos saber cuánto es X, ¿no? Y para saber cuánto es X, podríamos intentar ver cuánto es A, porque eso ya nos daría X directamente, ¿no? Entonces, para ver cuánto es A, podemos ver que esta parte de aquí tiene un B más C, ¿no? Y nosotros sabíamos que B más C era un cuarto. Entonces, aquí podemos poner simplemente un cuarto, ¿sí? Y pues entonces ya nos queda que A es igual a 7/16 menos un cuarto. ¿Y cuánto es eso? 5, no, espera, es 3/16, ¿no? Sí, sí, se restar. Y pues si A es 3/16, ya de aquí podemos sacar cuánto vale X, ¿no? X es igual a 16 tercios. Y ya nos queda la pregunta. Bueno, el problema. De hecho, este problema estaba en un selectivo. Mm, ¿Qué pasó? ¿Dónde puse eso? Ah, no, es un uno, pero parece 2. Ah, bueno, lo que les decía es que el año pasado en el estatal venía este problema, ¿no? Tal vez algunos lo hicieron y lo recuerdan. Y pues está muy interesante este problema porque si se dan cuenta se ve muy feo de buenas a primeras, pero se puede hacer justo con cosas muy sencillas, ¿no? Que es lo que acabamos de ver hace rato. Y pues de eso se trata hacer estas operaciones, como intentar buscar formas de acortar todo el proceso, sin hacer cosas muy marranas, por decirlo de algún modo, y pues que nos quede bonito todo. Y pues vamos a ver otro ejemplo de este estilo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo salió este? ¿No? Pues si nadie dice que sí, entonces vamos a seguir. Este, el siguiente problema, también me gustaría que lo intentaran ustedes. A ver, se los voy a platicar. Nos dice que tenemos tres números, A, B, C, son reales positivos. En particular, ninguno es cero, ¿no? Bueno, no sé si positivos, pero ninguno es cero, ¿sí? O sea, esa anotación si les confunde, nada más está diciendo que es el conjunto de los reales sin el cero. Y pues sabemos que su suma, A más B más C, es igual a 13. Y la suma de sus inversos, 1 sobre A
más uno sobre B más uno sobre C es igual a 3. Entonces, lo que les pide encontrar es un número bien feo que se ve de este modo: A sobre B más B sobre C más C sobre A más A sobre C más C sobre B más B sobre A. Encontrar cuánto vale esa cochinada de ahí. Y pues pueden, pueden intentarlo. Les voy a dar un poco más de tiempo esta vez, como unos 5 minutos, no sé. A las 5:35 les voy a preguntar cómo van. Y pues sí, buena suerte. Mm, pues sí, porque si son menos que uno, sus inversos son muy grandes, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya podemos empezar a verlo entre todos. Luis Fernando dice que hay el valor de ABC, o sea, el producto de los números, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Pues, creo que a algunos sí les dio la respuesta, que era 36. O sea, sí, sí era 36. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Pues los que no sean Pedro y Paul pueden decir como qué se les ocurrió hacer. O sea, los que no lo lograron hacer el problema, pero lo intentaron. ¿Qué intentaron hacer? Nadie intentó nada. Pues, ah, multiplicaste la segunda ecuación por la primera. Sí, justo ese es el truco de este problema. Pues lo primero que pueden hacer ustedes es que pues tienen esta expresión bien fea, ¿no? La que está en rojo. Y no saben qué hacer con ella porque se ve asquerosa, ¿no? Entonces como que dicen, pues ni sé cómo llegar a eso. Entonces pueden empezar a jugar un poco con los términos. Por ejemplo, pueden agrupar los que tienen el mismo denominador y la expresión les queda algo de este estilo: B más C sobre A, que son este de aquí y este de aquí, más mm, los que tienen el B abajo, ¿no? Que son como este de aquí y este de aquí. Entonces nos queda A más C sobre B más estos dos de aquí, ¿no? B y A más B sobre C. Y si se fijan,
esta nueva expresión se ve mucho más bonita que la primera, ¿no? Se ve mucho más trabajable. ¿Y qué podemos notar de esa? Que en todos los numeradores es como casi la suma, pero sin contar el de abajo. Entonces, vamos a hacer algo que es considerar la suma que teníamos, la vamos a llamar S. ¿Qué pasa si le sumamos A sobre A, B sobre B y C sobre C? Pues nos queda A más B más C sobre A más A más B más C sobre B más A más B más C sobre C. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, A sobre A es 1, ¿no? B sobre B también es 1 y C sobre C también es 1. Entonces, del lado izquierdo realmente tenemos la suma que queremos más 3 es igual a lo que está del lado derecho, ¿no? Pero si se fijan, en el lado derecho tenemos en el numerador siempre A más B más C. Y como tenemos siempre A más B más C, pues podemos factorizarlo, ¿no? Entonces nos queda como A más B más C por 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C. Y pues ya que tienen esto, si se dan cuenta, el problema se vuelve súper sencillo, ¿no? Porque ya sabemos que A más B más C es en realidad 13 y que la suma de los inversos es en realidad 3. Entonces esto de aquí es 39. Entonces podemos despejar a S porque es una ecuación de una variable así sencilla y nos va a quedar que S es igual a 36, ¿no? Que es la suma que queríamos. Y pues de nuevo, ustedes pueden pensar que esto se ve como muy loco, ¿no? De que cómo se te ocurre hacer esas sumas o ese tipo de cosas. Pues es con la experiencia y a veces con la experimentación. O sea, regresando a lo que teníamos hace rato, a ver, déjenme ver si lo tengo. Sí, aquí está. Regresando a lo que teníamos hace rato, tenemos dos expresiones, ¿no? Y queremos hacerles algo. Y pues nosotros sabemos que estamos trabajando con problemas de Olimpiada. Y siempre una regla es que cuando están trabajando con problemas de Olimpiada, es que casi siempre los problemas tienen una solución bonita, o al menos no tan fea. Y pues en este caso podrían empezar a intentar hacer varias cosas con las dos expresiones que tienen, como por ejemplo sumarlas, restarlas, hacerles cosas. Y pues aquí casualmente si las multiplicaban llegaban a la respuesta, porque justo iban a llegar al mismo procedimiento que habíamos hecho, pero en sentido inverso, ¿no? Entonces, sí, siempre que tengan como dos expresiones de ese estilo, intenten hacerle todo lo que puedan hacerle. Tal vez tarden mucho en encontrar cuál les va a servir, pero eventualmente llegarán allá. Y pues con la experiencia se irá haciendo más rápido eso de descubrir qué tipo de relaciones les sirven hacer, ¿no? Y pues ahora vamos a ver un tipo de sustituciones o manipulaciones que son un poco más avanzadas, que tratan de productos notables. Ustedes sí saben lo que son los productos notables. Pueden responder por el chat. ¿No? Pues hay cuenta que los productos notables, voy a escribir un nombre, productos notables. Son ciertas multiplicaciones de las que ya sabemos los resultados. O sea, son como muy conocidos. Identidades más bien. Es que eh,
Bueno, la siguiente clase lo van a ver un poco más con profundidad para que no se angustien mucho ahorita, pero pues ahorita el único que ocuparíamos ver es uno que tal vez sí conocen, que es el binomio al cuadrado. No sé si han escuchado ese nombre antes. O sea, algo del estilo, si tienen dos variables, a más b, y lo elevan al cuadrado, les queda el cuadrado del primer término, el doble de la multiplicación de los dos, más el cuadrado del segundo término, ¿no? Y pues, o sea, la gente les dice como productos notables porque son como bien importantes, por eso son notables. Pero si ustedes no se creen que esto es cierto, de que por qué pasa esto, pueden simplemente hacer la cuenta. A más b al cuadrado, pues nosotros sabemos por los exponentes que es lo mismo que a más b multiplicado por sí mismo dos veces, ¿no? Y pues sabemos entonces que a por a es a cuadrada, a por b es a b por a es a b y b por b es b cuadrada, ¿no? Y si se fijan, si juntan estos dos, les queda esto de aquí arriba. Entonces, de aquí podrían ustedes como comprobar que esto de aquí es cierto. Y ahora nomás hago mención de eso porque lo van a ocupar para el siguiente problema que les voy a poner, que va a ser el último que vamos a ver en esta sesión porque pues ya no alcanza el tiempo. Y pues el problema se parece mucho a los anteriores. Ustedes tienen dos números AB reales y ustedes saben que A más B es igual a 3 y AB es igual a 2. Entonces, queremos encontrar el valor de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, les voy a dar tantito tiempo porque, pues para alcanzar, como unos 4 minutos, y a las 5:50 o algo así vemos la solución. ¿Va? Pues entonces los dejo un tiempo. ¿Que ya te salió? Intenten no poner la respuesta. Si quieren, nada más pongan como ya, así como Salvador, porque creo que hay algunos que no lo han hecho. Ya, algo ya todos lo hicieron. Qué cracks. Bueno, ¿alguien quiere decir cómo lo hizo? Sí, están bien rotos. Le restas el B. ¿A qué le resto la B? Bueno, ¿cuánto les dio? Pueden ser, sí, sí, es 5. Pues sí, es justo eso, ¿no? Elevan al cuadrado la primera y les queda como, a ver, a cuadrada más 2ab más b cuadrada es igual a 9, ¿no? Pero pues como ustedes dicen, pues 2ab ya sabemos cuánto valen, es justo 4, ¿sí? Y pues ya de aquí nos queda lo que queremos, que a cuadrada más b cuadrada es igual a 5. Y pues sí, entonces, a ver, voy a ver si puedo complicarles esto un poco más. Mm, ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué? Ah, ok. Mm, mm.
Bueno, el siguiente problema sería ese, que se parece mucho al anterior, de hecho. Mm, Que les dio que es uno. Creo que no es uno. A ver, una persona ya dijo que ya. ¿Alguien más? A ver, ya van dos personas que ya. Bueno, ya van tres. Sí, creo que es momento de verlo. ¿Alguno de ustedes quiere decir cómo lo hizo? Sí, justo lo que dice Luis Fernando, de que si elevamos la primera al cuadrado, nos queda a cuadrada más 2 por a por uno sobre a más uno sobre a al cuadrado, ¿no? Que es igual a 9 porque elevamos al cuadrado. Pero pues como dice Salvador, a y uno sobre a son recíprocos, ¿no? Entonces esto en realidad es uno. Y pues tenemos que lo que queríamos, a cuadrada más uno sobre a cuadrada más 2 es igual a 9. Entonces, pues ya nos queda que a cuadrada más uno sobre a cuadrada es igual a 7, ¿no? Y pues ya. Entonces, si quieren, ya para despedirnos, porque están como bien rotos, mataron dos problemas de una, vamos a hacer un problema un poco más difícil, ¿va? Bueno, ¿no? Siempre que digo eso de un problema más difícil lo hacen de todas formas, ¿no? Este, así. Resulta que lo que habíamos visto también funciona cuando es un menos. O sea, cuando es a menos b al cuadrado, esto se ve de esta forma. A cuadrada menos 2ab más b cuadrada. Y pueden hacer las cuentas para ver que eso es cierto, ¿no? Pues no tanto una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados, pues es eso, una diferencia de cuadrados. Esto es una diferencia al cuadrado. Y pues si tienen eso, quiero que lo utilicen. Bueno, lo voy a borrar. Este, para resolver el siguiente problema. Ustedes saben que x cuadrada más y cuadrada es igual a 8xy. X y son reales. Y quiero que encuentren el valor de x más y sobre x menos y. Y pues vamos a ver qué tal les va con este problema. Si hay muchos que lo hacen, pues vemos la solución. Pero si son poquitos, pues lo vamos a tener que dejar de tarea porque queda poco tiempo, ¿no? Mm,
Entonces, si lo logran hacer, intenten poner en el chat como ya o algo así, como estaban haciendo antes. Ok, ya van no tres que dicen que ya. A ver, quieren decir como, bueno, vamos a esperarnos a que alguien más diga ya o algo así para hablar sobre el problema. Bueno, como ya no va a haber tiempo, vamos a darles un hint. O sea, para los que todavía lo siguen haciendo. Si saben lo que es un hint, es como una pista del problema. Pues intenten ver, o sea, en lugar de calcular x más y entre x menos y, intenten calcular esta cosa de aquí. X más y entre x menos y al cuadrado. Y creo que eso está bien como hint. Y pues como ya van a ser las 6, creo que ya podemos despedirnos aquí. Entonces, más al rato les mando la tarea como en una hora o algo así. Y pues muchas gracias por venir, supongo. Este, pues ya se pueden desconectar. De